así la palabra de Dios, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El mensaje de esta noche tiene relación también con unas pocas palabras como las que el Señor la semana pasada me dio, simplemente cuando me dijo: llenen mi casa. Y hoy está muy nutrida la iglesia, está preciosa. Pero el Señor dice: llenen mi casa. Una orden, con decisión. Llenen mi casa. Hay alimento en la casa del Señor. ¿Cuántos creen que hay alimento en la casa del Señor? ¿Creen? Dice en esta parábola el Señor: el sembrador salió a sembrar semilla. El sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Y quién es el sembrador? Podríamos darle un montón de definiciones. Podemos decir es el Señor que salió a sembrar, pero les quiero dar otra definición. Los sembradores también somos nosotros. El sembrador, señálese, salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en el camino, otro entre las piedras, otro en buena tierra, otro entre los espinos. Salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y lo que la iglesia tiene que decir: yo como sembrador salí a sembrar. Ayer estábamos en la reunión de jóvenes y uno de los chiquitos, Daniel, allí en el fondo ahora, él hace poquito que viene, y le digo: ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? ¡No! ¿Sabías que sos pecador? Sí, claro. Ya casi sacaba la libreta para contarme todos los pecados. Digo: no. Y recibió a Cristo como su Salvador, Danielito. Mire, levanta la mano. Le damos un aplauso grande a nuestro hermano. Estaba feliz. La cara de alguien que había recibido un regalo. Y él recibió el regalo de la salvación, porque el Señor le perdonó sus pecados y tremendo. Encima ayer en la clase con ellos, en la predicación, hablamos sobre los mandamientos del Señor. Así que papá y mamá, los chicos tienen que saber cuáles son los mandamientos, y los primeros beneficiados cuando los niños y los jóvenes saben cuáles son los mandamientos del Señor son los padres. No van a mentir, van a honrar a papá y a mamá. Y tantas cosas tremendas, ¿no? Cosas fundamentales que en estos años son principios que se han perdido en este último tiempo. Sin embargo, dice el Señor, el sembrador salió a sembrar, y la iglesia tiene que sembrar la semilla. Está nuestra hermana Ángela internada en la clínica 25 de mayo, y estuve con ella antes de ayer, y al lado había una señora que estaba en la camilla, que había tenido un accidente importante, una camioneta la había atropellado, tuvo múltiples fracturas de cadera, de pelvis, todo lo que esto implica, el dolor. Y estaba allí y estábamos con Ángela, y ella estaba mirando en la otra camita, y mientras Ángela me dice, esta joven, Verónica, tuvo este accidente, y le digo, ¿puedo orar por vos? Por favor, dice. Hay hambre. Ángela ya le había predicado el Evangelio, ya había recibido a Cristo.
ahí en la camilla, me dice, soy del bosque de Peralta Ramos, creo que me dijo. Voy a ir, cuando salga de esta, voy a ir con mi hijo a la iglesia. Nunca había pisado una iglesia. ¡Hay hambre! Pero el sembrador tiene que salir a sembrar. Si el sembrador se guarda la semilla, es como que no hay algo que en la cadena no funciona. No funciona. Cuando el Señor me decía, llenen mi casa, yo decía, uy Señor, pero si tú no edificas tu casa, en vano trabajan los edificadores. Y el Señor me volvió a decir, llenen mi casa. Llenen mi casa, llenen mi casa, llenen, hablen de mí, hablen de mí. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, gente que no le conoce al Señor y que el Señor quiere revelarse a sus vidas y quiere que le conozcan. Hoy, mientras estábamos terminando el culto, estaba tentado a cantar una canción muy vieja y tuve como misericordia y compasión de los músicos, de los cantores, algunos de ellos ni los conocían, pero era esa canción que decía, dame un corazón, ¿cómo decía? Tierno para amarte, dame un corazón, dócil para seguirte, dame un corazón como el que tienes tú. Dame un corazón nuevo, Señor Jesús. Y esta chica en la clínica, con una operación terrible, recibió al Señor y orábamos por ella. Y me voy y le dice a Ángela, me llenó una profunda paz. Es lo que produce el Espíritu Santo. El jueves estuvimos en la iglesia de la plaza, lo retomamos como todos los años y tuve la bendición de poder predicar en la plaza y fue muy lindo, se convirtieron 6 personas, 5 o 6 y recibieron al Señor y se convierten y son conmovidas por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué son? Personas que no tienen techo, personas que no tienen nada. El sembrador salió a sembrar. Y habrá quien rechace el Evangelio, pero no es los que rechazan el Evangelio, es una cuestión de ellos, es una cuestión que tendrán que arreglar con el dueño de la viña, que es el Señor. Pero lo importante, hermano, es que el sembrador salga a sembrar y el sembrador somos nosotros, los sembradores. Amén. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 3:6, dice, yo planté, Apolos regó, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo puse la semilla, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hizo Apolos? Comenzó a enseñarle los primeros pasos. Sencillo. Porque había alguno que decía, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de ese. Bueno, todos unas divisiones de cada uno. Y Pablo le tiene que decir, escúcheme, nosotros no somos nada. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Dice en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Usted sabe cómo termina esto. Después vuelve y a cada uno le pide cuenta. Y el que tenía 5 consiguió otros 5, el que tenía 2 otros 2 y el que tenía 1 hizo un pocito y escondió el talento. Talento, algo que viene de arriba, que lo da el Señor, que lo distribuye Él como quiere. A uno les da el talento para una cosa, para otro, al otro para otro, una capacidades diferentes para hacer cosas. Pero hay algo que yo tengo totalmente claro.
capacidad para sembrar semilla les dio a toda la iglesia. No, pero yo no sirvo para hablarle del Señor a alguien. Hermanos, si no sirvo para hablarle del Señor a alguien, si alguien que está viviendo una situación terrible, crítica, difícil, yo no le puedo dar una palabra del Señor, hay una ficha que no terminó de calzar. Porque todos nosotros tenemos la capacidad, desde el más chiquito hasta el más grande, la capacidad de darle una palabra de aliento, una palabra de esperanza a alguien que no conoce al Señor. Hablarles del Evangelio y presentar el Evangelio claramente. A veces se presenta el Evangelio y se da toda una vuelta grande, gigante, y es sencillo. ¿Querés recibir a Cristo como tu Salvador? Él puede perdonar tus pecados. Él quiere perdonar tus pecados. Es esto, el Evangelio, son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? No es ni un auto, ni una casa, no es un estudio, no. Las buenas noticias es que el Señor quiere comprar mi vida porque pagó un precio muy alto y quiere que yo sea su hijo. Y ahí en más comienza ese nuevo nacimiento. Pero Dios nos dio profundos y hermosos talentos a cada uno de nosotros. Cuando Santiago en el capítulo 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, mas no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando a alguno le falta esto y dice: Señor, tu palabra es clara, por un lado le decís a nuestro pastor: llenen mi casa, y por otro lado decís: el sembrador salió a sembrar, pero me cuesta. Hermano, pídale al Señor. Pídale al Señor. Señor, me cuesta hablar del Señor, me cuesta hablar de ti, me cuesta. Fue muy interesante porque nuestra hermana Carmen llevó a la plaza, a la iglesia de la calle, a una amiga que estaba viviendo una situación difícil, compleja, muy, muy compleja, y la llevó a la iglesia de la calle, en la Plaza Dardo Rocha, y ahí se entregó al Señor. ¡Qué loco! En medio de los pobres, en medio de los necesitados, en medio de los que tienen carencias, en medio... Estaba tocada, conmovida, que es el cuidado que muchas veces hay que tener. De paso lo digo a la iglesia, muchas veces hay gente muy, muy tímida afuera, y a la gente, aún después de haber recibido a Cristo como su Salvador, no le gusta que le invadan. ¿Vieron que a veces hay personas que son invasivas? ¡Wow! No, tranquilo, déjala. Acaba de recibir a Cristo. Hay una relación personal en este momento, en ese momento, entre el Espíritu Santo y esa persona. Hay algo latente, algo que está ardiendo, que a veces no necesita ni que vayamos a abrazarla, solo necesita que la dejemos, y el Espíritu Santo está ardiendo, está ardiendo. Yo le voy a dar un ejemplo, pero es el que me viene a la mente. Es como el ácido muriático. Cuando uno tiene unas baldosas y las baldosas están todas percudidas y el ácido muriático es bueno, usted haga una proporción de 1:10. Una de ácido muriático, 9 de agua, si el ácido muriático es bueno. Desparrámelo en el piso que está todo sucio, y comienza a haber movimiento, empieza a tomar calor, empieza a levantar toda la mugre. El Espíritu Santo hace eso. Entra el Espíritu Santo y comienza a remover todas las cosas de nuestra vida y comienza a obrar. Es la persona del Espíritu Santo. Pero en esa cadena que yo les digo,
hay un montón de opciones, pero yo les quiero hablar dos opciones. Hay veces que el Señor no quiere contar con nosotros y va y tiene un encuentro con una persona que no le predicó a nadie el Evangelio. Pero lo normal y lo habitual y como el Señor lo hace, nos dice, salgan a sembrar semilla. Y sembramos la semilla y el Espíritu Santo entra ahí y hace lo que tiene que hacer en la gente. A mí me falta para poder evangelizar, para poder tener esta libertad. En Mateo capítulo 7, versículo 17 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice el Señor, no recibimos porque pedimos mal, dice en Santiago, pedimos para nuestro provecho, pero dígale, Señor, enséñame a sembrar. Y el Señor, se van a conmover los cielos y el Señor va a decir, te enseño a pescar, te enseño a sembrar, te enseño. ¿Por qué la palabra de Dios llega a lo más profundo de la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un versículo que para mí es poderoso, que está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra de tal manera que separa los tuétanos, las coyunturas, el alma, el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces cuando yo tomo esta semilla, la tomo y comienzo a sembrar semilla, es la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, y es el Espíritu Santo el que se añade a esa misma palabra porque está junto con la palabra y comienza a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero el Señor nos dice como iglesia, llena mi casa y no lo llenes con un evangelio barato, no lo llenes con una palabra barata, no lo llenes diciendo, venga, Dios le va a solucionar todos los problemas, Dios lo va a hacer rico, no le diga, venga, que Dios va a hacer con usted, no, dígale, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y te está llamando. Quiere perdonar tus pecados, quiere que le conozcas, quiere que le sirvas, quiere que le busques, quiere que le leas, quiere que le interpretes. El sembrador salió a sembrar. Y el Señor dice, llena mi casa. Cuando hoy cantábamos en el culto, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre, verdadero hambre del Señor, porque lo que tenemos es la palabra viva y eficaz, que es viva y eficaz cuando se pone en movimiento. La palabra no es viva y eficaz y queda muerta. Me tomaba un joven, encontré ayer, la voy a ver a Ángela, dejo el auto cerca de la plaza, ahí en la plaza de Ardo Rocha, mejor dicho, y conocemos a todos. Toda la gente que viene a nuestras reuniones son los que cuidan autos ahí. Y se me acerca Sergio, y que ha venido a reuniones, y él tiene problemas de vicios, y se me acerca y estaba bien y me dice, pastor, cada vez que he ido a la iglesia he salido con fuego, me queda lejos, no puedo ir el domingo, pero el miércoles voy a ir, necesito ir. Quiero ir. Y saben, este muchacho conoce la palabra de Dios, como aquel otro Sergio Fernández que fue el que había fallecido el año pasado. Conocían la palabra de Dios y cuando venían y estaban congregados y eran parte de la iglesia tenían fuego y estaban arreglados y compartían vida, y cuando tomaban distancia sus vidas caían a pedazos. Pero el sembrador salió a sembrar, y yo creo que viene un tiempo precioso donde el Señor nos dice, el sembrador salió a sembrar y ninguno se pierde. Ninguno se pierde.
Pero el sembrador salió a sembrar. Y si el sembrador salió a sembrar, es que vos y yo tenemos que salir a sembrar. Es eso. Es eso. Llenen mi casa. Voy a predicar la semana que viene seguramente sobre otro texto cuando el Señor hace la fiesta y había invitado a todos, y cuando a todos los que eran invitados, entonces, Señor, no puedo, tengo un compromiso, Señor, no puedo, tengo que ir a hacer esto, Señor, no puedo, tengo que ir a lavar el auto, Señor, no puedo. Y el Señor dijo, inviten a todos inviten a los pobres, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos. Y los trajeron a todos y le dijeron, ¿y hay lugar todavía? Y el Señor dijo, no, mi casa tiene que estar llena. Tremendo. Inviten más, dijo. Es una orden del Señor. No es una orden nuestra. Es maravilloso ese texto que dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. A mí me conmueve. Los que hemos comenzado iglesias de cero, es tremendo, porque sabemos lo que es venir desde afuera y comenzar una obra de cero y estar ahí 2, 3 y saber que la presencia del Espíritu está. Pero después cuando somos 4, 5, 7, 8 y la presencia del Señor está, sigue siendo la misma presencia que cuando éramos 2 o 3 congregados en su nombre. Y eso habla de la generosidad de Dios. De la generosidad de Dios. Hermanos, tiene que haber un despertar en medio de nuestra vida. Porque queremos darle un culto de mucha gloria a nuestro Dios. Mucha alabanza. Tenga libertad para darle alabanza. Tenga libertad para levantar las manos. Tenga libertad para gozarse en su presencia. Tenga libertad, tenga libertad. Yo a los adolescentes, a los jóvenes, les estoy enseñando. Ayer comencé a darles lecciones bien prácticas. Lo que es el culto, a meterse en el culto, lo que significa la alabanza, lo que es la alabanza en el Espíritu. Quiero enseñarles ya, ahora, a dirigir cultos que sean sensibles a la presencia de Dios. Y ayer estaban, que conozcan los mandamientos, que conozcan la palabra de Dios, que le hagan caso, que honren a papá y a mamá, que lo amen a papá y a mamá. Ayer estuve como 15 minutos hablando de esto. Ustedes tienen que honrar a sus padres. Tienen que hacerle caso a sus padres. A veces están abocados con los celulares, con internet. Los grandes estamos. Yo trabajo con internet. Pero ¿y los chicos? Imagínense. El otro día, días pasados, una clienta de la revista sabe que soy pastor y me dice, tengo que hablar con vos, necesito tu ayuda, tengo mi hijo, 13 años, le contesta al padre, me contesta a mí, le decimos, ¿te tenés que ir a bañar? No, después me baño, le cuesta ir a bañarse, está todo el día con la PlayStation, el padre le sacó uno de los cables de la PlayStation y el hijo dice, ¿quién me sacó el cable de la PlayStation? Y yo, porque no me estás haciendo caso. No me importa. Y agarró el cable, tenía la PlayStation 4, y fue y agarró el cable de la PlayStation 3. Y la puso en la 4. Ya encontré la 3. Hermano, ¿sabe qué buen voleo que le hace falta a ese hijo? Una buena acomodada. ¡Pum! Violencia. Pastor, violencia. A veces hay que acomodarlos a los hijos. No digo que le pegue una trompada, no le digo que le pegue una cachada. Un chico cuando llega a determinada edad, mire lo que le voy a decir, después de los 7, 8 años, no le pegue, ni siquiera, y menos en la cara. Quiere pegarle, denle un chirlo en la cola si quiere. No se le pega. Lo ideal, siempre lo ideal, es hablar y conversar. Ahora convengamos que hay chicos que son tremendamente mal educados y que los padres no lo acomodaron cuando tenía 2 años, no lo acomodaron ahí. Y de grandes son mal educados. Pero la iglesia está también para educar en esto también. Y lo mejor que podemos hacer es, tenemos chicos amorosos y no creo que tengan problemas en sus casas, pero hay que acomodarlos y decirle, honren a papá y a mamá. Pero cuando a veces los padres están en cualquier estupidez, porque a veces también pasa que los padres están en cualquier tontería, y los hijos están más acomodados que los padres, a veces hay que acomodarlos a los padres y decirle, no malogres a tu hijo. Que él te honre, pero no lo malogres.
Hay que acomodar, hay que acomodar. El sembrador salió a sembrar. Aún en esto tenemos que tener sumo cuidado. Muchísimo cuidado. Si alguno tiene algo para preguntar en cuanto a sus hijos, yo estoy a su disposición totalmente. Le puede ayudar un consejo. Le puede ayudar. No le pegue, no le dé cachetazos. Yo conocí casos de padres que a sus hijos les daban un cachetazo y les deformaron la cara. Una bestia. Una bestia. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos de ustedes, sus padres les han pegado flor de paliza? Yo les puedo asegurar que el 70-90% de la iglesia levantaría la mano, porque en aquel entonces nos daban, para que tengamos. Ni me salgo por un momento de este tema y vuelvo al central. El sembrador salió a sembrar. Y el Señor dice, llena mi casa. Llena mi casa. Yo quiero hacer un llamado esta tarde, mientras seguimos. Todos aquellos que son conscientes que les cuesta sembrar semilla. Pastor, me cuesta, soy honesto, me cuesta. El Señor quiere romper algo en nuestra vida para que llenemos su casa para su gloria. Yo te invito a que cierres tus ojos, pero si este llamado es para vos, que puedas levantarte en la silla y puedas venir aquí delante, pasar aquí delante. El sembrador salió a sembrar. Y el Señor diciendo, llena mi casa. 3 palabras. El sembrador salió a sembrar. 3 palabras. Y el Señor diciendo, llena mi casa. 3 palabras. 6 palabras. 6 palabras. Corra.